Como siempre es un gusto saludarles y trabajar con ustedes un curso tan pero tan importante como es el curso de Filosofía de la Educación. Es un curso que algunas de ustedes lo han tomado de manera presencial, otras en línea también, pero estas sesiones serán muy distintas. Ya no desarrollaré una historia de la filosofía de la educación, sino más bien iré discutiendo en cada una de las sesiones tópicos, temas que tengan que ver con nuestro hacer docente, temas que tengan que ver con nuestra cotidianeidad en nuestros centros de trabajo. Por lo tanto, pretendo pues que sea un curso divertido, que sea un curso interesante y sobre todo útil para reflexionar nuestra práctica docente. Está organizado por 10 sesiones y en cada una de estas sesiones habrá una temática. La temática de esta sesión es educación, el concepto de educación. Pero no lo vamos a ver como sustantivo en este momento. Vamos a iniciarlo, a iniciar este trabajo reflexivo pensando qué es educar, es decir, la educación en actuada, es decir, como un verbo en acción. Entonces, vamos a escuchar a algunos compañeros que están aquí en la normal también con nosotros, amigos, que nos digan qué es educar para ellos. Para mí pienso que educar es pues enseñar buenos valores, enseñar principios. Para mí educar es influir o ser parte de acerca de los desarrollos, habilidades de un niño o de cualquier forma, de cualquier nivel, pero influir y ser parte de ello para que ellos lleguen a un conocimiento. Para mí educar es corregir. Educar es orientar o guiar a las personas de distintas edades y enseñarles qué es lo correcto, qué no es lo correcto, de acuerdo a la cultura en la que ellos habitan. Educar para mí es compartir el conocimiento que uno tiene respecto a un área y ayudar a que los alumnos que tenemos a nuestro cargo puedan desarrollar ese conocimiento, ampliarlo y también de cierta forma puedan compartirlo con alguien más. Desde mi punto de vista personal, porque podría yo expresar lo que he leído y las definiciones enciclopédicas, las definiciones de los libros, y el concepto que yo podría expresar en este momento es hacer con las personas, independientemente del nombre que les demos, con las personas en general, todo lo posible, poner en sus manos los recursos de nosotros los adultos para lograr una transformación en general en su persona, no solamente en la cuestión de tipo intelectual, una transformación en lo social, en ser mejores personas, en lograr lo mejor que nosotros, con la experiencia que tenemos, veamos que es posible hacer con ellos. Es guiar a las personas de todas las edades en diferentes hábitos para que sean mejores cada día. Educar para mí es formar a la persona bajo estándares establecidos por la cultura y el entorno. Transmitir lo aprendido. Educar a los niños que no hagan travesuras. Para mí la palabra educar sería proporcionar conocimientos y habilidades a una persona para determinar su formación. Educar lo podemos definir como la emancipación al máximo del ser humano para lograr en él todos los principios de libertad, de pensamiento y dentro de las mismas estructuras sociales que nos definen. Enseñar la mejor forma de vivir. Desde estas distintas miradas, educar se dimensiona como un hacer fundamental para las mujeres, para los niños, las niñas, los hombres. Y en esta sección de este curso online de filosofía, tengo aquí
A un lado ustedes no lo ven, pero está conmigo el maestro Jesús Castro, que es un compañero muy, pero muy querido por muchas de ustedes y por un servidor. Y bueno, lo invité porque, como saben, pretendo que la dinámica sea atractiva para ustedes. Y bueno, volviendo al tema, parece que educar es un desarrollo interminable y complejo de nuestras capacidades. Pero ¿cuáles son los límites, profe? ¿Cuáles son las fronteras o a dónde tenemos que llegar con educar? O sea, ¿es algo que se acaba? ¿Es algo que permanece todo el tiempo? ¿Hasta dónde terminan de formarse o educarse las personas? ¿Es posible educar sin estar educado? Esta palabra polisémica se presta para integrar solo partes de esa gran palabra con mayúsculas que es educar. Como ya escuchamos, mucho se relaciona con brindar, con guiar, con proporcionar, con transmitir, con enseñar y bueno, hasta con adiestrar. Hay una de las participaciones que me llamó mucho la atención, que es la participación del maestro Abelardo, y ahí me gustaría que comentara usted, maestro, un poco. La participación decía: educar es hacer todo lo posible por una transformación del ser. Pero realmente los maestros hacemos todo lo posible por este ejercicio de transformación. ¿Sí es así? ¿Usted qué opina, maestro, de esto? Mira, indudablemente que durante mucho tiempo ha sido una discusión al interior de todos los grupos sociales, no solamente la cuestión de los docentes, sino en la sociedad en general. Y como docentes es importante que sí tengamos claro hasta dónde nosotros podemos intervenir de manera muy puntual, muy no exacta, sino muy abierta, para poder nosotros hacer ese fin último de la educación, que lo que buscamos es la transformación, pero sin que nosotros como docentes quedemos al margen de ello, sino que también cuando estemos haciendo nuestro trabajo como educadores, también nosotros nos transformemos a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cuáles serían estos parámetros? ¿Cómo reconocemos a alguien educado? ¿Cómo sabemos que estamos llegando a ese límite? Si recordamos, estas discusiones son parte del contenido del curso de Filosofía de la Educación, que distingue dos procesos. Por una parte, el proceso de escolarización frente a otro que es el proceso de educación. El primero, ligado a una continuidad escolar que inicia con el preescolar y termina con estudios postdoctorales para algunos. Pero realmente, ¿el que termina sus estudios de posgrado está educado? Para la gran mayoría de ustedes, no. O por lo menos es lo que recuerdo de sus comentarios. Es decir, parece que la escolarización no asegura una educación en términos formales, no asegura una educación para la vida, aunque esto debería de ser así. Hace tiempo hablaba también con otros compañeros y colegas de aquí de la Normal y estaban convencidos de que en la escuela también se tendría que educar. Es una responsabilidad que se ha dejado a un lado, pero que forma parte de los principios de la escuela misma. Y pensando en el contexto del normalismo rural, aún más, ya que, como bien sabemos, este tiene una importancia fundamental como eje de resistencia y de cambio social. Pese a todo el desprestigio infundado, no solo de los normalistas, sino de aquellos que nos dedicamos a la docencia. Y bueno, como siempre, ya saben, como siempre lo he expresado, en la actualidad las escuelas normales rurales son un hilo de esperanza ante el devastador sistema consumista neoliberal y en el caso de nuestro país,
no sé, maestro, pero yo creo que representan, y me atrevería a decirlo, una de las pocas fuerzas políticas vigentes. Contra todas las opiniones que escuchamos constantemente atacando la función de la escuela y concretamente en nuestras escuelas normales rurales, desde su nacimiento fueron consideradas como un foco de agitación política que ponía en peligro el status quo que se vivía en la sociedad de la época en que éstas fueron creadas. A pesar de todo eso, siguen siendo las escuelas formadoras de docentes que conservan en sus raíces ese origen para recibir a nuestros estudiantes de las comunidades más alejadas y con grandes problemas económicos y que no tendrían otra posibilidad de poderse formar. ¿Pero educamos en la normal? ¿Educamos en la escuela? ¿O solamente estamos escolarizando? ¿Qué opina, maestro? Hay dos situaciones, ¿no? Que es muy difícil poder hacer una separación entre solamente la escolarización como tal y la educación por otra parte. Indudablemente que también depende mucho del docente con el que te ha tocado estar en las diferentes cursos que has recibido. Si yo en los pasillos, en los lugares en donde platicamos con los compañeros, hay en esta escuela compañeros que solamente se han dedicado a cubrir el plan de estudios, ¿no? Lo que viene en el plan de estudios como tal para la cuestión de la escolarización, pero también hay otros casos de compañeros en donde de alguna manera hacemos la otra función de, en la medida de lo posible, entre lo poco que podemos avanzar, también la otra parte de la educación, porque no solamente tendríamos que hacer nada más la parte de cubrir los planes de estudio para otorgar una calificación e incluso para una carrera, ¿no? Cuando ya egresas como normalista. Uno de los grandes desafíos, y que nuevamente se expresa en los recientes programas de estudio, llámese como le quieran llamar, Nueva Escuela Mexicana y los nuevos planes de estudio de educación normal, es la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de transformar su realidad. Sin embargo, como lo hemos visto, pues con poco impacto, a pesar de que el programa de estudios, específicamente hablando de la educación normal, se encuentra lleno de citas al respecto y que, bueno, en la realidad quedan muy, 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 muy distante. Nos llenamos la boca todo el tiempo en reuniones académicas hablando de formar docentes críticos, con una formación integral y ahora muy, 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 muy de moda en la interculturalidad. Pero en las acciones hay muy poco de eso. Se ha pasado de docentes comprometidos y transformadores a docentes dóciles y reproductores de sistemas e ideologías, con nula capacidad de cuestionamiento, con pocas ganas de transformar. Pero es muy necesario este cambio. O sea, aquí el punto de esta charla es que es necesario educar, es necesario transformarnos, es necesario cambiar, es necesario influir en el desarrollo que posibilite un mundo mejor, más concretamente una escuela mejor, más concretamente comunidades en mejores condiciones, donde los haceres locales se nutran y se fortalezcan con los conocimientos y las habilidades que brinda la escuela. Y es aquí donde cae la responsabilidad en los maestros, donde cobra sentido el compromiso y la vocación docente. Pero, ¿cómo educar para guiar al otro al bienestar, a esta integración de los saberes colectivos con los conocimientos académicos? ¿Cómo hacer para mirar al otro, a los otros como iguales, en la equidad,
y compartir junto con su desarrollo y su enseñanza nuestro propio desarrollo y nuestra enseñanza de la que usted está hablando. ¿Serán posibles estas cosas, estos ideales? ¿Será posible alcanzar la meta de educar? Para muchos, no solo teóricos, educar transforma y contextualiza el conocimiento, la tan nombrada praxis, en palabras de Freire, el ideal marxista de que la teoría se convirtiera en herramienta de cambio. Desde estas posturas tenemos que hacer útil la escuela, no para alcanzar grados, sino para vivir mejor. La escuela debe emancipar y construir otros posibles desde otros principios. Para muchos estos principios distintos está toda la idea de colonización, ¿no? Pero aquí yo resaltaría el carácter local y colectivo. Pero otra vez volviendo a la praxis, ¿cómo se logra esto? Quizás sea una tarea de ustedes que están en este curso en línea, aventurarse a este camino, que para nada es el más sencillo, porque se debe discutir con la teoría, se debe discutir para accionar y generar procesos educativos distintos, para educar en mayúsculas. Por tanto, es urgente repensar la educación, detonar dispositivos críticos, teóricos, comprometidos con un cambio social. Y aquí yo me iría a lo más íntimo de la experiencia de nosotros, ¿no? Por eso mandamos a nuestros hijos a la escuela, porque queremos que sean mejores personas. Por eso seguimos creyendo en la educación pública, porque estamos seguros de que la escuela les dará herramientas a nuestros hijos para que vivan mejor. Por eso se sigue creyendo en los maestros. No es fácil ser docentes. Aunque intentaron por un tiempo vendernos la mentira de que cualquiera podría ser maestro y que bastaba con un título universitario, pues en la realidad no es así. No es suficiente con eso, porque hay que tener dominio de las teorías, dominar los contenidos de las asignaturas, conocer enfoques metodológicos, tener sólidos fundamentos pedagógicos y sobre todo vocación de servir, vocación de crecer con nuestros estudiantes. Y además de esto, ser amoroso, paciente, saber de cooperativas, saber de gestión, hacerla de enfermero, de psicólogo, de deportista. Y todos estos saberes en un contexto actual completamente desconfigurado de nuestros deseos. Nuestros contextos han cambiado. Todo esto que hemos estado platicando está en un contexto cada vez más complejo, teniendo pues como contexto un escenario común y genérico, donde la información está al alcance de un clic, pero el conocimiento tristemente se ve cada vez más lejano, alienados y atados a una cultura del consumo y del autoendeudamiento, que rompe todo vínculo con los otros y las otras y los otres, llámense vecinos, amigas o hermanos todes. Un contexto emergente que desconfigura, como lo mencioné antes, la originalidad y reduce a producto y cosificación los cuerpos, donde los discursos de cantantes de plástico como esta Shakira se viralizan y se consagran como verdades absolutas, donde se idolatra la meritocracia y se compite hasta con uno mismo, pero sobre todo y lo más aterrador, un contexto tremendamente desigual. Basta con salir una media hora a la calle para darse cuenta de esto. No necesita maquillaje esta desigualdad tan terrible que parece ser el rasgo principal de nuestros contextos, la desigualdad como rasgo que nos marca todo el tiempo, como política de Estado, como estrategia pedagógica, como dispositivo de poder. Quizá por esto podemos explicar por qué contenidos han pasado, por ejemplo, de socioemocional sin que se vea algo distinto. Al contrario, parece haber más violencia, feminicidios, ignorancia, delincuencia, enajenación. Ya todos los jóvenes se creen narcos y buchonas.
y nuestros adultos mayores tan importantes se han convertido en desechos, no valen, no sirven. Pero ¿cómo es posible que nos creemos esto? De igual manera, se enseña mucho español, pero se leen pocos libros y se escribe menos. Se ha perdido el hábito de escribir y ahora se tipea más y se comprende menos. También muchas matemáticas sin sentido, nada útiles para desarrollar un pensamiento financiero tan necesario para construir el bienestar económico. Mucha historia y poca reflexión histórica y social para entender procesos sociales y políticos. Muchas ciencias naturales y casi nadie se sabe el nombre de los árboles ni de las plantas. Muchos consejos técnicos y poco cambio en realidad. ¿Pero qué nos queda hacer? Maestro, me gustaría que con su experiencia usted nos dijera, ¿qué nos queda hacer, profe? ¿Qué nos queda hacer? ¿Cómo podemos revertir todos estos procesos de años y años y años? Indudablemente que hay un antes y un después de todos los estudiantes como normalistas que hemos pasado, donde vivimos una etapa de 4 años en donde el discurso y algunas de nuestras actividades son revolucionarias y transformadoras, y participamos mucho del activismo político porque forma parte de nuestra esencia como normalistas. Pero el asunto que preocupa más todavía es que solamente es una cuestión temporal, y 4 años de estar en estas actividades dan otra visión muy diferente cuando nos insertamos en nuestras prácticas docentes, en nuestras escuelas, y tal pareciera que fue esa temporalidad nada más de transformadores como estudiantes, pero cambiamos radicalmente cuando ya estamos en el ejercicio de nuestra profesión, e incluso renegamos de lo que hacíamos como estudiantes y se nos ve como docentes en muy poca participación de transformación de nuestra sociedad, cuando lo que hacemos todo lo contrario de lo que pretendíamos cambiar, y nos convertimos en parte del sistema al hacer poca actividad y dedicarnos solamente a la cuestión de cubrir un horario como tal, cubrir los contenidos que nos asignan en nuestros grados, y en casos muy excepcionales donde en nuestra participación como docentes en la otra fase, en la otra esfera de la participación sindical, nos convertimos en enemigos de lo que nosotros decíamos y que pretendíamos cambiar. Entonces, por eso se da esta situación se pierde mucho esta situación de como entes transformadores, y en todo caso llegamos a hacer todo lo contrario de lo que decíamos en el discurso revolucionario que se maneja mucho al interior de nuestras escuelas normales, ¿no? Y hay muchos ejemplos de los compañeros que se manifestaban en un aspecto incluso más radical, se convierten en conservadores, y que da hasta vergüenza verlos en esa otra faceta como tal. Entonces, es una cuestión que sí tendría que analizarse con mucho detenimiento y ver cómo revertir esa situación y pasar, no necesariamente tiene que ser en el mismo nivel de actividad, pero tampoco convertirnos pasivos, ¿no? Totalmente pasivos, hacer lo mínimo posible, no contribuir ni incluso como colectivo al interior de nuestras propias escuelas en hacer propuestas más transformadoras, recordando que están ahí nuestros niños a nuestro lado, y no podemos desde que llegan a nuestras escuelas ya disminuir nuestra capacidad
para poder hacer propuestas de otro tipo para transformar nuestra sociedad, ¿no? Es indudable que nadie estamos de acuerdo con las situaciones de tipo social, económico y político con las que vivimos, pero que tampoco estamos haciendo mucho por lograr un cambio o una transformación. Sí, y bueno, sigue la pregunta en el aire. ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué podemos hacer? Como siempre les agradezco a ustedes, estudiantes de la normal, porque aunque aquí parece todo unidireccional, es decir, que estamos grabando este audio y enviándolo a ustedes sin que haya una retroalimentación, esta retroalimentación se ha dado durante algún tiempo, yo diría que hasta años con ustedes. Mucho de lo que se va a decir a continuación tiene que ver con lo que ustedes nos han mostrado. Entonces, prácticamente se los estoy devolviendo. Son otras posibilidades de hacer. Dice, ¿qué nos queda hacer, Maestro Jesús Castro? Posibilitar vínculos entre los deseos de los estudiantes y las realidades de nuestros contextos educativos. En muchos de sus trabajos, recuerdo la escuela de sus sueños. ¿Cómo quieren la escuela de sus sueños? ¿Cómo tendría que ser la escuela de sus sueños? Pues bueno, estos deseos de los estudiantes van haciendo pequeñas transformaciones casi milimétricas, diría, y es así como esto se convertiría en una posibilidad, en una manera de establecer una comunicación distinta con nuestros estudiantes. Otro punto importante que ustedes han mencionado y que ahora se los devuelvo también es establecer un diálogo que contrarreste la desigualdad que nos atañe, para pensar abiertamente las problemáticas educativas, las problemáticas de cada una de nuestras escuelas, de cada una de nuestras comunidades. Pero sobre todo, hace falta pues establecer este diálogo para que nos cuestionemos sobre el país que queremos, que literalmente se está desmoronando en nuestras manos y que ante esta situación se van abriendo dos polos que cada vez parecen más y más y más lejanos, ¿no? Otro punto importante sería tomar conciencia de estas circunstancias lamentables que nos acompañan día a día, pero una conciencia digamos, útil, ¿no, maestro? Que no quedara solamente en la reflexión de observar y pensar todo aquello que nos está afectando, sino tratar de encontrar una solución o una manera distinta de enfrentarnos a esto. Otra propuesta de ustedes que a mí se me hizo también muy interesante y que ha pasado por distintas generaciones de estudiantes normalistas, es la de construir herramientas para volver a las formas necesarias para la vida y el bienestar. Es decir, herramientas que me permitan aprender lo que necesito para vivir mejor. Herramientas que me permitan aprender, además de lo urgente para la vida, lo que genere vínculos mucho más eficaces con nosotros. En este sentido, pues, y aquí yo diría que las estudiantes normalistas y los maestros en general son una pequeña luz de esperanza y que está en sus manos realizar este cambio. Escolarizar y educar tiene que ser un deseo, una necesidad, la mejor opción. Como ya lo había comentado con algunas, y como vuelvo a decir, para nada estas charlas pretenden ser este discurso unidireccional, y me interesa mucho su retroalimentación.
pienso pues que es una discusión que queda abierta, es una discusión que se van a llevar para que en sus momentos de reflexión puedan volver a esto, escolarizar y educar. ¿Hasta dónde estamos comprometidos para cumplir, para devolver a nuestros estudiantes lo mucho que nos dieron antes otros maestros? No pretendo agobiarlas escuchándonos. Ya les dije, la dinámica de estas sesiones es muy distinta. No es la dinámica del experto hablando, sino más bien compartiendo lo que he aprendido de ustedes, compartiendo lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Por lo tanto, les quedará esa tarea. Una de estas tareas que es necesario y les pido de favor me la envíen, sería: ¿qué podríamos hacer para que a los niños y a ustedes les guste la escuela? Vuelvo a hacerla. ¿Qué podríamos hacer para que a los niños y a ustedes les guste la escuela? Ya saben, cuando se enteran los niños de que al otro día no va a haber clase, o sea, todos gritan de júbilo, ¡ah!, ¿no? Igual a ustedes, alguna vez hice un ejercicio con ustedes y les dije, mañana no va a haber clase, ¡ah!, todas súper contentas y emocionadas de que no van a tener clase. Pero imagínenlo al revés, imaginen lo contrario, un escenario donde todo sea al revés. Es decir, que los niños se pongan tristes de no ir a la escuela, que los niños se enfaden y se aburran de no estudiar. Es pensar desde otro lugar. Esta reflexión que necesito que realicen es pensar la educación desde otro lugar. Así que anímense a darle rienda suelta a su creatividad, porque son estudiantes muy valiosas y sus puntos de vista han cambiado no solo la manera en que doy clases, sino la manera en que he aprendido a vivir. Así que bueno, esperaré sus comentarios en Classroom, me parece que será, y estaremos pendientes. Les mandamos el maestro Jesús Castro y su servidor Jesús Castro también un saludo muy grande y abrazos para todas y todos y todes. Sin duda, ya para despedirnos, o para despedirme más bien, soy el que estoy colaborando un poco también por la coincidencia que tengo con mi amigo el profesor Jesús. Tienen ustedes en el profesor Jesús Castro Andriano un excelente docente, muy trabajador, muy preocupado, siempre con el deseo de hacer innovaciones. Este ejercicio que se está haciendo podría haber sido de otra manera. Sin embargo, cuando él me propuso esta forma de trabajar, lo vi con muy buenos ojos, y tengo la idea, tengo la intención de que con esta modalidad que está implementando el maestro Jesús, este curso podría ser más agradable, y que indudablemente ustedes, con tanta creatividad, con tanta fuerza que tienen, con tanta alegría, podrán hacer muy buenas aportaciones para ir mejorando esto, con lo que muy pocos estamos de acuerdo en la cuestión de cómo educar y cómo tener una nueva escuela. Muchas gracias por su atención. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Les repito la pregunta: ¿qué podríamos hacer para que a los niños y a ustedes les guste la escuela?